Ok, perfecto. Mi agradecimiento por esta invitación que me han hecho el día de hoy, de poder estar con todos ustedes disertando en esta ágora académica. Después de haber escuchado estas disertaciones acerca de la filosofía, Grecia como cuna de la filosofía, yo también quisiera aportar algo. Roma es cuna de la República. Y esto es importante aclararlo. ¿Por qué nosotros, los juristas, debemos estudiar el derecho romano? Simplemente porque todas las instituciones que sucedieron en Roma las tenemos hoy heredadas. Si bien es cierto, Roma nace de una monarquía, ¿ok? Esta monarquía, pues, es heredada de Rómulo y Remo, quienes son los fundadores de Roma. Rómulo y Remo, pues bueno, ellos fueron amamantados por una loba y toda esta historia tan maravillosa del derecho romano. Esta loba, pues se llama, o se llama en la mitología romana, Luperca. Quien fue quien encontró a Rómulo y a Remo en las orillas del río Tíber. Roma nace sobre el río. Esa es la etimología de Roma, ciudad sobre el río. Ahora bien, hay un debate mitológico, un debate histórico, de acuerdo con la loba. Porque si bien es cierto, como nosotros podemos imaginarnos que una loba fue la que dio a amamantar y crió a Rómulo y a Remo, algunos estudios especifican que Luperca procede de la terminología lupanares. ¿Qué son los lupanares en Roma? Simplemente, pues bueno, los prostíbulos, ¿ok? Quiere decir que, según estos estudiosos, quien dio a amamantar a Rómulo y a Remo fue una prostituta. Sin embargo, los romanos en la historia observaron que esto no podía ser escrito o era algo desfachado en su historia mitológica, en su historia tan grande. Entonces decidieron pues colocar la loba, ¿ok? Pero el significado de Luperca viene de lupanares y los lupanares son los prostíbulos de Roma. Es decir, que Luperca pudo haber sido una prostituta que dio a amamantar a Rómulo y a Remo. Rómulo y Remo son los fundadores de Roma. Y Roma se constituye primeramente en su primera fase política como una monarquía. Es decir, que existieron reyes. ¿Cuántos reyes hubo en Roma? Hubo 7 reyes. El primero, Rómulo. Y el último de los reyes fue Tarquino el Soberbio. ¿Ok? Durante todos estos 7 reyes hubo, si bien es cierto, una codificación del derecho, se estaba gestando el derecho como tal, pero no había una norma escrita. El derecho en Roma nace a través de la costumbre y la divinidad, ¿ok? De acuerdo a la costumbre y a la divinidad. Esto quiere decir que el derecho era consuetudinario, a través de la costumbre, de los actos reiterativos que hacía el hombre en la sociedad. También se habla de que el derecho es divino porque proviene de los dioses. Ya el profesor Ñáñez dio una excelente disertación acerca de la mitología griega. Si bien es cierto, los romanos lo que hacen es una copia de la mitología griega y la traen a Roma y la colocan como sus dioses, pero con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque ellos viajaban a Grecia, enviaban embajadores a Grecia a estudiar lo que eran las leyes. Un ejemplo de esto fueron las leyes de Solón, que fue el nacimiento, de acuerdo a esta
estos estudios que ellos hicieron en Grecia fue el nacimiento de la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es producto de un estudio en Grecia, que los embajadores romanos se traen a Roma para poder dirimir un conflicto entre patricios y plebeyos. La ley de las 12 tablas que ustedes van a estudiar en derecho romano es producto de un conflicto entre patricios y plebeyos, que eran las clases sociales que existían en Roma. Vuelvo y reitero, es importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista jurídico, el estudio de los juristas del derecho romano, porque es el derecho en el mundo antiguo más codificado, más organizado, que pudo subsistir en la sociedad. ¿Ok? Esa es la importancia de nosotros como juristas, como estudiosos de la ciencia jurídica, de estudiar el derecho romano. ¿Por qué nosotros no estudiamos el Código de Hammurabi? ¿Por qué nosotros no estudiamos la legislación egipcia? ¿Por qué nosotros no estudiamos la legislación hebrea? Simplemente porque esos derechos, desde el punto de vista jurídico, no subsistieron en la sociedad. El derecho romano es el más completo y es el que pudo subsistir. Si fue mediante la fuerza, ya eso es otro debate. Claro, obviamente los romanos imponían toda la fuerza, ellos fueron invasores de otras tierras, ellos imponían a la fuerza sus normas, otras tierras. Ahora, ¿por qué el derecho romano? Otra pregunta que pudieses hacer. ¿Qué es el derecho romano? El derecho romano es el estudio de las instituciones jurídicas, de las instituciones sociales que existieron en la civilización romana, desde la monarquía hasta el imperio. ¿Cuáles fueron las etapas históricas del derecho romano? Primero, monarquía. Segundo, república. Tercero, imperio. Esto es importante reiterarlo, porque a veces en la cultura, en la calle, lo que dice la gente es que Roma fue un imperio. No, Roma empezó como una monarquía, con un rey. En su segunda etapa, una república, es decir, que era un gobierno repartido entre los que estaban en ese momento. En este momento estaban los magistrados. Y en el imperio hay un debate bastante importante y bueno, algunos autores dicen de que la república no dejó de existir, sino que se transformó en el principado. ¿Por qué? Porque ¿qué significa principado? Bueno, es una persona que tiene el poder. Pero, ¿qué significa príncipe? Primer ciudadano. El príncipe es el primer ciudadano. Es el que va a regir las leyes. Otra de las cosas importantes que quisiera acotar el día de hoy son las ideas fundamentales del derecho romano. El derecho romano tiene varias ideas fundamentales. El primero de ellos es el ius. Ius es el derecho, como nosotros vamos a estudiarlo en el derecho romano, según la clasificación que nos da Ulpiano. Ulpiano es un jurista romano que se dedicó a estudiar la legislación romana y a brindar muchos aportes en cuanto a esto. Un jurisconsulto. Él decía que el derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Así nosotros vamos a estudiar el concepto de derecho en las instituciones del derecho romano. El derecho es el arte de lo bueno y lo justo. Y a su vez, Ulpiano establece tres principios fundamentales del derecho. El primer principio fundamental del derecho romano es vivir honestamente. El segundo precepto fundamental del derecho romano que establece Ulpiano
es vivir honestamente, no dañar al otro. Y el tercer precepto es dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Bueno, para los que ingresen a la universidad, a la facultad de Derecho, perdón, a la escuela de Derecho, nosotros lo tenemos que estudiar en latín, lo que significaría honeste vivere, alterum non ladere, iusum quique tribuere. Estos son los tres preceptos que nos importan a nosotros como juristas, porque desde ese legado nosotros lo traemos a nuestra actualidad. Vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Bien, esto es ius, el derecho. Posteriormente tenemos otra idea fundamental que es el fas. Fas es simplemente el derecho divino, es aquel otorgado por los dioses al pueblo romano, ¿ok? El fas. En contraposición del fas tenemos el nefas, ¿ok? En contraposición del derecho divino tenemos el nefas. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo bastante curioso, y es que los días romanos, los días del calendario romano, dividían en el siguiente, en días fastos y días nefastos. Los días fastos y nefastos quiere decir los días en que los romanos podían trabajar y los días que no podían trabajar. Esto por el culto que le rendían a los dioses. Un ejemplo de este culto pudiese ser las Saturnalias. Las Saturnalias eran unas fiestas muy importantes en el pueblo romano. Era cuando ellos dedicaban un tiempo desde el 17 de diciembre hasta el 24 de diciembre, un tributo al dios de la agricultura, a la diosa de la agricultura, que a su vez la conjugaban con el dios del sol y rendían esos tributos, que es lo que hoy tenemos como las fiestas decembrinas. La Navidad viene de las Saturnalias. Eso es importante también decirlo. Por ese sincretismo hubo dentro del pueblo romano y el cristianismo. Ya cuando el cristianismo surge y se impone en la civilización, ellos desechan lo que ya habían construido en toda la mitología, en todos estos días, los romanos, y ellos colocan entonces la fiesta de la Navidad y colocan como día de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre. Es una fecha conmemorativa, pero viene precisamente de las Saturnalias, del calendario romano, de esas fiestas tan grandes que los romanos tenían. ¿Okay? Esto como un ejemplo de días fastos y nefastos, que viene a ser el fas. Posteriormente tenemos como otra idea fundamental del derecho romano la justicia. A mí me gusta o tengo la costumbre de preguntarle a los estudiantes de derecho qué es la justicia. Muy pocos saben contestar o tienen alguna idea de lo que es la justicia. La justicia no es más que dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde, ¿ok? Que en latín pudiese ser justitia est constant et perpetua voluntas iusum quique tribuere. Y esto lo dice Ulpiano, la perfecta y constante voluntad de dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde. Eso lo dice Ulpiano. Ahora, a veces los estudiantes tienden a decir que la justicia es igualdad, que la justicia es una semejanza del uno con el otro. Pues no, la justicia en los tiempos de Roma, o en el derecho romano, era de forma distributiva, ¿ok? De forma distributiva.
Y Cicerón, otro jurista romano que nosotros debemos estudiar, jurista que estuvo en el Senado, Cicerón es muy importante estudiarlo, establece que dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde según el mérito. ¿Ok? Es decir, que no todo el mundo en Roma podía alcanzar el ideal de justicia. ¿Ok? El ideal de justicia era principalmente para aquellos que tenían el mérito. ¿Y de dónde viene todo esto de dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde según el mérito? Ya, bueno, tenemos dos grandes exponentes de la filosofía griega, que fue el profesor David Ruthman y el profesor Ñañez. Voy a tratar de completar esto. Precisamente de Grecia. Aristóteles, en su obra Ética a Nicomaco, establece el término de justicia de una forma distributiva y también le otorga esa connotación de dar a cada quien lo que, de otorgar a cada quien lo que legítimamente le corresponde según el mérito. Y esto es lo que traen los romanos y lo establecen en su sociedad. ¿Ok? Entonces ya estamos viendo una escalada de justicia desde Grecia, Roma y lo que pudiese ser en la actualidad. Posteriormente, cuando hay la evolución, pues, de la sociedad, de la cultura como tal, la justicia fue estudiada también por otro exponente, que fue San Pablo. San Pablo tuvo ciudadanía romana. San Pablo también estudió el término de justicia y le da una connotación espiritual. Y en la Edad Media tenemos a otro exponente de la cultura, de la filosofía medieval, a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice dar a cada quien lo que legítimamente le corresponde, según el mérito, pero también según el espíritu. ¿Ok? Entonces aquí viene una confusión filosófica en torno al alma, a la espiritualidad. Entonces, justicia viene a ser ese ideal. ¿Ok? Es importante también recalcar que la justicia, justitia, es, ya como se había dicho, viene del sincretismo griego. En Grecia, los griegos adoraban a la diosa Temis, y también a otra diosa que era Artemisa. Estas eran las encargadas de lo que era el derecho natural en Grecia. Por su esfinge o su iconografía es a través de una mujer con una balanza, ¿ok? Temis es una mujer con una balanza que viene a dar esos principios de justicia. Posteriormente, en la Revolución Francesa, se le coloca una venda en los ojos a la justicia, a esta iconografía, que es en la Revolución Francesa, que quiere decir la imparcialidad. La justicia es para todos, es imparcial, y la espada que tiene Temis en la otra mano es que es para todos, es coercitiva. Bien, otro principio o otra idea fundamental del derecho romano vendría siendo la equidad. La equidad sí tiene un poco que ver con la igualdad de cada uno de nosotros. ¿Ok? Entonces ya estudiamos la idea fundamental. Y otra idea fundamental que se me pasaba por alto es la jurisprudencia. La jurisprudencia, que eso es una pregunta de examen de derecho romano. ¿Cuáles son las diferencias de la jurisprudencia romana con la actual? En Roma se estudiaba la jurisprudencia, ¿ok? Como eran esos hombres prudentes, encargados de estudiar el derecho natural, ¿ok? Eso era la jurisprudencia. Actualmente nosotros tenemos como jurisprudencia aquellas decisiones emanadas de un tribunal
las cuales pueden servir para dirimir un conflicto en la sociedad. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos como jurisprudencia actual. Y la jurisprudencia romana es muy distinta. Entonces, eran aquellos hombres versados, prudentes, que estudiaban el derecho natural, la jurisprudencia. Esta podría ser una de las ideas fundamentales del derecho romano. Bien, ahora pasamos a otra importancia de Roma. Roma, bueno, tenemos que saber que está en la península itálica del continente europeo, con una composición mayoritariamente latina, centro de la civilización romana, una cultura que dominó buena parte del mundo occidental. El término cultura también fue estudiado por los romanos, específicamente por Cicerón. Los romanos emplearon el término cultura para el cultivo de sus tierras y el culto a los dioses. Posteriormente, este término se dio tuvo una significación de cultivarse a sí mismo mediante la lectura, mediante el arte, todas esas cosas que nos sirven a nosotros para crecer como persona, cultivarse a sí mismo. Y Cicerón establece una terminología de la cultura, que es cultura animi. La cultura viene a ser aquello que, algo del espíritu, que nos va a servir a nosotros poder crecer como personas mediante la intelectualidad, mediante el estudio, mediante nuestras capacidades de poder trascender. ¿Okay? Pasando a este tema, otro periodo histórico que fue la monarquía. Bueno, la monarquía se extiende desde la fundación de Roma hasta la caída de Tarquino Soberbio, como lo dije, en el año 509 a.C., y se caracteriza por organizarse la civilización romana bajo un sistema político liderado por un rey, investido de amplios poderes. Entonces, ya sabemos que Roma nace como una monarquía. Posteriormente viene esto de la república. La república es la cosa pública. Y viene la república a nacer por un mito o por una leyenda que es la de Lucrecia. Lucrecia es importante también estudiarla, que fue una mujer muy importante en Roma, la cual fue violada por uno de los parientes del rey. Entonces, bueno, el pueblo romano se conmovió ante esto y se produjo una revolución. Ya la gente no quería ser gobernada por un monarca. Y el Senado viene a sustituir esa figura del monarca y se constituye una división de poderes, si se pudiese decir. Entonces ya no vamos a ser gobernados por un monarca, sino por varias instituciones. De allí es que nosotros traemos ese término de república a la actualidad. Bueno, ya pasando por la Revolución Francesa y otros aconteceres de la historia. Posteriormente tenemos el periodo histórico del imperio, que es un periodo histórico de la civilización romana, que se encuentra bajo una forma de gobierno autocrática, es decir, que una sola persona es la que ejerce el poder. Progresivamente se concentra en la figura del príncipe, que es el primer ciudadano, y recibe muchos amplios poderes. El poder del imperio no era hereditario. Aquellos que iban a las guerras eran los que eran candidatos, es decir, los que participaban en las guerras y eran militares, eran los candidatos a acceder a la púrpura imperial. Bueno, esto pudiese ser a grosso modo o dentro de un análisis reflexivo y breve de lo que es la historia de Roma, introducción de la historia de Roma.
Después nosotros vamos a estudiar los hechos jurídicos de los romanos. Los hechos jurídicos de los romanos empiezan desde la persona hasta el matrimonio, cómo era el concepto del matrimonio en Roma, pasando también por otra de las instituciones fundamentales que tenemos hoy en la sociedad, que es la familia. ¿Cómo concebían los romanos la familia? Pues bueno, era aquella asociación de personas que estaban sometidos bajo la potestad del pater family. El pater family tenía la potestad de los hijos, de las esposas de los hijos y de los esclavos. Otra de la importancia del estudio del derecho romano son las clases sociales. Las clases sociales en Roma se dividen en patricios, plebeyos, esclavos y clientes, ¿ok? Repito, patricios, plebeyos, esclavos y clientes. Los patricios tenían múltiples derechos frente a la plebe. La plebe era la muchedumbre en Roma. Los patricios, y es importante también recalcarlo, eran los que podían acceder desde la monarquía y buena parte de la república al poder, a las magistraturas, ¿ok? Eran los que podían acceder. Después, con la confrontación que existió entre patricios y plebeyos, viene el surgimiento de la ley de las 12 tablas, se le otorga una curul dentro de las magistraturas romanas a los plebeyos, y era el edil plebeyo el que viene a tener una cuota de poder dentro de las magistraturas romanas. Bueno, considero que hasta aquí pudiese ser una breve introducción de lo que es el estudio del derecho romano. Vuelvo y repito que nosotros como juristas, próximos juristas, ustedes que me están escuchando y los que estamos aquí dentro de esta ágora intelectual disertando, es importante porque, como dice Nicolás Maquiavelo, nosotros tenemos que estudiar los hechos históricos para poder entender lo que va a suceder en el futuro y en el presente. Bien, muchas gracias a todos los oyentes. De verdad me siento muy agradecido por el día de hoy, de esta invitación, y que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, ustedes futuros abogados, ustedes futuros licenciados en ciencias políticas, licenciados en ciencias fiscales y licenciados en ciencias forenses, son el futuro de nuestra nación. En ustedes está la reconstrucción de Venezuela, y yo estoy seguro que sí. Nosotros somos una generación de jóvenes que tiene que transformar, así como en el Imperio Romano se transformó de monarquía, república, imperio, esta sociedad, pero para bien, para dar lo mejor de nosotros a la ciudadanía, ser transformadores de lo malo a lo bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Excelente. Ya los viejos estamos pasando a un segundo plano. Ya Miguel es una persona que tiene menos de 30 años y Sí, se proyecta como... ¿qué edad tienes tú, Miguel? 26. 26 años y se proyecta como un erudito. Es decir, cuando tenga la edad de Ñáñez va a ser un erudito completamente. Me causó mucha gracia lo de la loba que amamantó a Rómulo y a Remo. Y es verdad, siempre relacionando, y bueno, dentro de los prejuicios, el papel de la mujer que no es fiel, no más de lo que es la mujer de un lupanar, la mujer que no es fiel, y siempre en el lenguaje simbólico de las cosas, de la literatura,
de los pueblos primitivos, nos presentan a la mujer que trabaja en el oficio más antiguo del mundo, la que trabaja en los lupanares, como la ramera. San Juan en el Apocalipsis habla refiriéndose a Roma, y vi a la mujer que se embriaga con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Y es que el concepto de la ramera va desde Babilonia, que fue donde se refugiaron los israelitas cuando estaban desterrados de uno de sus destierros, y la refieren con el topos, es decir, con la ciudad, con el lugar, con el arraigo, con el suelo. Y entonces San Agustín la presenta o la resume en la ciudad de Dios, hablando de la Jerusalén celestial, que muchas veces no es tan celestial. Habla de la Babilonia, la ramera, y habla de la Roma también, que se embriagó y que se comió, que se bebió la sangre de los mártires. Es decir, una evolución de ese ramerismo para compararlo con la iglesia, que es la fiel, y la ramera, que es la infiel, o es la, como diríamos en este momento, la promiscua. De manera que bien interesante, me recordé durante la disertación de Miguel de ese concepto de la ramera.